Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. La diversidad sexual está hoy más presente que nunca. Lo que antes era un tema tabú, ahora es parte inclusive de comiquitas en Disney. Para hablar de eso y mucho más, hoy hemos invitado a Lenín Castellano, él es secretario nacional de UNT, de Un Nuevo Tiempo Diverso. Sí, Emilio, muchas Bienvenido, Lenín. gracias. Gracias por la invitación y este espacio para poder hablar sobre la diversidad. Lenín, primero que nada, bueno, te pido disculpas y me corrijas si uso un término incorrecto. Yo soy de una república donde esos temas eran tabúes, eran prohibidos en la familia, en fin, ¿no? Era todo un tema. Pero por supuesto eso ha cambiado mucho y por eso te hemos invitado el día de hoy, pero sin embargo yo no quiero cometer ningún error. Primero lo primero, como dijo Steve Jobs, Lenín, ¿qué es el sexo diverso? Sí, bueno, el sexo diverso es todo lo que abarca la vida sexual de las personas. Lo LGBTI, las siglas como bien lo llama, es un acrónimo que hablamos sobre lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer e intersex. Es el reconocimiento a toda la diversidad. Es el reconocimiento a que existimos la diversidad de personas. No es nada más los hombres heterosexuales, las mujeres heterosexuales, sino que están los hombres homosexuales, las mujeres homosexuales, y así se van sumando más siglas y más identidades sexuales. Pero lo que buscamos es el reconocimiento a nuestras realidades. Claro. Ahora fíjate, existe una comunidad tal cual como tú lo has dicho, LGBTIQ+, tengo yo así identificado. ¿Cuál es su hoja de ruta en Venezuela? Bueno, la hoja de ruta es un trabajo que lleva de años por el reconocimiento legislativo, el reconocimiento social. Sí, lo hablaba hace poco que bueno, a nivel social el país ha cambiado. El país no es lo mismo de los 90 y los 80, en donde bueno, se discriminaba sistemáticamente a la población LGBTI e incluso habían legislaciones que prohibían a la homosexualidad. Pero en estos últimos tiempos la lucha ha sido luchar por la ley de identidad de género de las personas trans, el matrimonio civil igualitario, que es ni más ni menos que son los mismos derechos que todas las personas, ¿no? Es una ley nacional en contra de la discriminación que actualmente no la tenemos y no tenemos un ordenamiento jurídico que nos pueda amparar al momento de un acto de discriminación, poderlo denunciar. Esa es la hoja de ruta que se ha llevado por los años, pero que actualmente desde Un Nuevo Tiempo Diverso hemos asumido la responsabilidad de ir a lo local y a lo regional. Nos hemos reunido con alcaldes, con concejales, diputados legislativos y el gobernador del Zulia para avanzar en esa agenda de ordenanzas contra todo tipo de discriminación que son tan importantes, porque son en los municipios que Chacao es pionero en esa ordenanza municipal contra todo tipo de discriminación, para tener un ordenamiento jurídico, así sea municipal, que nos ampare ante el momento de un caso de discriminación, violencia o acoso. Claro. Ahora fíjate, este es un tema difícil en la sociedad, es un tema relativamente nuevo, por lo menos en las conversaciones, en los medios, en las redes, públicamente. No es contra natura que exista una relación hombre-hombre o una relación mujer-mujer. ¿Por qué la sociedad debe aceptar ese tipo de relaciones, Lenín? Porque siempre ha existido, hemos estado en la historia republicana nos ha dado ese abanderazo de decir que existimos siempre, ¿no? Y ir ante natura es ir a reconocer, es no reconocer a esa diversidad de personas. Somos humanos y merecemos los mismos derechos. Y esa es la demanda que siempre hemos llevado adelante. Antinatura es discriminar, antinatura es votar a tu hijo porque es homosexual, o antinatura es ir por la calle y que te discriminen en las iglesias o te discrimine todo tipo de personas que atentan contra la vida, contra nuestra vida. Hemos existido en la prehistoria, hemos existido, aquí hay gobernantes que son de la comunidad LGBT, que abiertamente no lo dicen por el mismo tabú social y el mismo tabú político, porque hoy es un reto ser abiertamente gay en la política, porque nos han enseñado que la política es de hombres heterosexuales y que la política es de la familia, y la familia tradicional, que un político que salga de esa familia tradicional, pues no puede ser político.
Y yo, desde mi ejemplo propio, he venido a cambiar esa visión de que las familias han cambiado y que no queremos, primero también aclarar, no queremos atentar contra la familia, más bien queremos que nuestras familias sean reconocidas. Es correcto que estos temas, Lenín, se aborden desde niños. Por ejemplo, yo he visto que en escuelas de los Estados Unidos, en muchas escuelas de los Estados Unidos, en algunos estados donde lo permiten, ya están educando a los niños sobre esta diversidad sexual y haciéndoles entender que es una opción. ¿Es eso correcto, abordar estos temas desde niños? Claro, porque el mismo ejemplo de uno como persona, que uno en la infancia le hacía falta estos referentes. Hablar desde la infancia es reducir el suicidio. Hablarlo desde la infancia es reducir el acoso escolar. Porque cuando más niños, niñas se sientan identificados con esa persona, con esa realidad, van a tener más la confianza de vivir. Yo fui víctima de bullying en el bachillerato. Me intenté 3 veces suicidar porque no entendía qué era. O sea, no entendía quién soy, no entendía quién era. Y en el liceo, por ser diferente, bueno, me discriminaban, me acosaban, me llevaban al extremo a querer yo atentar contra mi vida porque no aceptaba lo que yo era. Entonces, hablar de diversidad desde los colegios no te va a convertir en gay. Hablar de educación sexual integral no te va a convertir en una persona pro aborto. No, lo que te va a permitir es reconocer a la diversidad sexual y que tú desde pequeño sepas y digas: yo pertenezco a este mundo, yo pertenezco a esta realidad y no merezco suicidarme o no merezco tener esos pensamientos suicidas simplemente porque la heteronorma de la sociedad me ha dicho que yo no encajo en esta sociedad. Entonces, para romper esos patrones, hoy hay más visibilidad. Lo vemos en la televisión, incluso gracias a la televisión mi abuela ha podido hablar de estos temas conmigo. Cada vez que hay algo en una novela, en una película, en una noticia, va y me llama y me dice: mira, está pasando esto, en tal país se aprobó el matrimonio igualitario. Porque la visibilidad lo que nos ha ayudado es a reconocer nuestra existencia, que ese es como el clamor más grande que queremos pedir en este país, en el mundo, es que reconozcan lo que somos. Quizás no que lo aceptes, simplemente que lo respetes y ya, porque somos parte de la sociedad. Y una sociedad que se apunta a construir la democracia no puede construirla sin pensar en todos los sectores sociales. ¿Cómo es ese tema del bullying en este momento, a propósito de que el bullying no solamente contra la diversidad sexual, sino el bullying en general está siendo atacado a nivel mundial? A propósito de que ahora todo el mundo tiene una cámara de video a través de su teléfono, han salido públicamente, y por primera vez en la historia he visto yo al Ministerio Público actuar contra lo que antes era una golpiza normal del liceo. Hoy pues se convierte en un delito y está siendo procesado por el Ministerio Público. ¿Cómo es esa realidad del bullying contra el sexo diverso en este momento? En este momento... ¿O los jóvenes lo aceptan y en los colegios es más aceptado? O sea, ¿cómo es esa realidad? No, hay una desprotección total, no hay información. El tema del acoso escolar general en Venezuela, no hay una política de Estado que atienda a esta problemática, ¿no? Quizás el Ministerio Público tiene pequeñas acciones afirmativas sobre este tema, pero este es un tema tan grande y Venezuela es un país donde el chalequeo es normal, en donde ser chévere es normal. Yo lo escribí en un artículo hace como 5 años atrás. En Venezuela es ser chévere hasta que eres diverso, o hasta que tienes una condición o perteneces a algún grupo social vulnerable, seas pobre, tengas una discapacidad, seas vulnerable ante la sociedad o ante lo normal. Ser chévere en Venezuela dentro del acoso escolar no. O sea, para mí, por ejemplo, el liceo es una etapa maravillosa y yo decía: yo no quiero estudiar más en esto. Ahora, cuando en 4º año yo dejo de sufrir bullying, yo decía en ese momento: oye, ¿cuántos años perdí que no pude disfrutar el liceo por el bullying y la discriminación? El Estado no ha tomado una política integral para atacar esta problemática que abarca a todos. Hoy el tema LGBTI es la tercera causa de acoso escolar en el país. Y lo hablan ONGs porque una realidad es que tampoco el Estado documenta ni visibiliza esta problemática porque estos temas no les interesan. Les interesa nada más el tema político sin saber que esto es un tema de salud pública, un tema de salud mental importantísimo y que, como tú lo decías, a nivel mundial han avanzado los gobiernos y estados en prevenir, en atender y en sancionar estos casos de acoso escolar. Hoy hay una realidad que, bueno, saliendo de esta Caracas, que muchas veces mucha gente dice que es una burbuja, pues no sabemos cómo es la situación de acoso
en Maracaibo, no sabemos cómo es la situación en Táchira, en Mérida, porque Claro. son ciudades, pueblos en donde no existe, donde no llega la comunicación, donde no hay información sobre estos temas, y es preocupante que hoy en Venezuela no sepamos cuál es el índice real a nivel de Estado en temas de acoso escolar. Lenín, ¿y cómo es la relación con la iglesia? ¿Cómo es el rol de la iglesia en todo este tema de la diversidad sexual? ¿Está aceptando, no lo acepta? ¿Han tenido ustedes conversaciones con miembros de la iglesia venezolana en este caso? No, aún no hemos llevado esas relaciones con la iglesia. Del pasado sí sabemos que, bueno, habían algunos católicos que estaban muy en contra de estos temas, incluso iban a las escuelas a dar charlas. Lo que sí están muy organizados es el grupo evangélico a nivel nacional. Se organizan para hablar de la ideología de género, porque para ellos hablar de diversidad es meterle una ideología a los niños, a los adolescentes. Y bueno, hemos podido organizarnos en contra de eso, además de que en el país hoy hay grupos religiosos y psicólogos practicando las terapias de conversión, que eso ya la ONU hoy cataloga estos tratos crueles como torturas hacia la población LGBT. Y es una realidad. Aquí cerquita, en Petare, en una iglesia, a un joven de 17 años lo estaban torturando para cambiarle su orientación sexual, que dejara de ser gay y fuera heterosexual. Y no hay nada que cambiar, lo dicen los organismos internacionales. No hay nada que cambiar, no hay nada que curar. Nacemos así y así queremos vivir. Entonces, bueno, la iglesia aún no hemos tenido acercamiento, estamos abiertos al diálogo, abiertos a conversar, porque esto es un tema de derechos humanos. Y quien atente contra los derechos humanos está atentando con la vida misma del ser humano. Este tema de la diversidad sexual se está visualizando más a nivel mundial. O sea, inclusive lo decía en la introducción, hemos visto comiquitas de Disney con personajes homosexuales, o gays, o cualquiera de estas denominaciones que abarca la diversidad sexual. ¿Por qué crees tú que está pasando eso? ¿Por qué el mundo está ahora más preparado para aceptar la diversidad sexual que hace unos años atrás? Porque hay una nueva generación, tanto de comunicadores, de creadores, en que han entendido que esto es un tema humano, ¿no? Y que necesitan darle visibilidad. Unos quizás también por marketing, porque ven que el mercado rosa, el mercado gay generan buenos ingresos económicamente para los estados y gobiernos. Según cifras internacionales, si la comunidad LGBT fuera un país, fuera la cuarta economía mundial por todo el tema de económico, ingresos. Pero ya se convierte en un negocio, pues, ese reconocimiento. Sí, hay dos vertientes. Una puede ser un negocio, como lo que pasó en el Tigre, que lo querían vender como un matrimonio igualitario con el Tigre, pero eso no es algo más que marketing y para incentivar el turismo al municipio. Pero hay otra vertiente que, bueno, es un tema de reconocimiento. Hay más personas LGBT en esos espacios, en esas cadenas, que como yo han sentido la necesidad de que desde la niñez nos enseñen que existimos. Porque una de las cosas es que, como pasó con la película de Encanto, con el personaje afrodescendiente, que muchos afrodescendientes dijeron, mira, yo estoy en la televisión, yo soy ahí, porque nunca había un personaje en Disney con esas categorías. Entonces, me siento identificado con ese personaje. Yo soy así, mamá, sí. Yo soy así, papá. Ahora el rol de los padres es educarlos sin prejuicio, porque al final que tú juegues con una muñeca no es garantía de que seas gay. Que tú juegues con un carrito siendo niña no es que vas a ser lesbiana, es simplemente que, bueno, que dejes disfrutar al niño o a la niña, a que viva su niñez sin temores, sin de que si agarro esto mi mamá me va a pegar, si agarro aquel carrito mi mamá me va a meter en el cuarto, darme con la chancleta. No, es educarla a las personas y ofrecerles las gamas de la diversidad, y que en el camino ella diga, mira, no haya necesidad de salir del closet. Tú lo dijiste, pero quiero andar en ese tema. Si una persona se hace gay o nace gay, no me lo respondas. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Hoy con Lenín Castellano, él es secretario nacional de UNT Diverso. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional.
Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Lenín Castellano, el secretario nacional de Un Nuevo Tiempo Diverso. Un tema bien importante, un tema de actualidad, que por cierto, las personas que se están conectando en este momento, les recuerdo que la versión completa de este programa, con fotos, con sus inserts, en fin, la versión completa la pueden encontrar en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Lenín Castellano, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho en Conversando con Emilio. Dejamos, Lenín, una pregunta al aire que tiene que ver, que tú la tocaste someramente y quiero ahondar un poquito más en ella. ¿Por qué alguien que nace hombre quiere ser mujer o viceversa? ¿Por qué alguien que nace mujer quiere ser hombre? Es una situación biológica, es una situación hormonal, es un simple derecho que tiene la gente de querer vivir con la orientación sexual que le plazca. ¿Qué es? Sí, bueno, concepto. En este caso estaríamos hablando del tema de la identidad de género, de las personas trans. Bueno, socialmente naces hombre, pero te has sentido mujer. Y la reivindicación de su derecho es que siempre ha sido mujer, solo que físicamente y socialmente se ha realizado como hombre. Y bueno, todo ese paso, bueno, pasamos por un tema de transición, de temas si es transitar hacia físicamente mujer, pero el tema de las hormonas, y para eso es que luchamos por el tema de la identidad de género, de que en su documento de identidad puedan cambiar su género y su nombre, ¿no? De que si yo mis padres me dedicaron Lenín, en el caso de los hombres gays, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, pues bueno, ahí hablamos de orientación sexual, que es muy distinto a la identidad de género, y en esa orientación sexual, pues bueno, nacemos así. Nadie va a elegir salir por acá por la calle y que te lancen una piedra, porque como pasó en España con Samuel hace un año, por cierto, que su última palabra antes de morir fue Mari, no sé si puedo decir palabra, su última palabra antes de morir fue que era gay. Entonces bueno, uno no elige ser eso. Entonces esa pregunta de naces o se hace, bueno, yo no elijo esta vida de luchar día a día por mis derechos. Simplemente nací así y estoy luchando para que en la sociedad me respeten y el Estado me garantice mis derechos. ¿Por qué se dice coloquialmente salió del closet? Estar dentro del closet es un encierro, es algo que no te permite ser lo que eres, y abrir y salir del closet es permitirse públicamente ser lo que quieres ser. Bueno, muchas veces el closet es como esa vitrina, ¿no? Es muy visible que tú seas gay o seas lesbiana. Pero salir del closet es esta necesidad de que, bueno, socialmente siempre, ya cuando pasan los 15 años te preguntan, ¿y la novia? ¿Dónde está la novia? Yo lo viví, y para un hombre gay eso es una tortura grande, ¿no? De que siempre hay una tía que viene a la familia y dice, ¿dónde está la novia? O cuando, bueno, ya tienes una novia, ¿para cuándo lo sigo? ¿Para cuándo te casas? Entonces, bueno, uno sale del closet. Y la cara de la tía cuando le traes al novio, ¿no? Exactamente. Entonces, uno sale del closet constantemente. Yo viajé a Colombia cuando fui migrante y tuve que guardarme en un closet porque yo no sabía en qué escenario encontrarme, ¿no? Un tema de homofobia, tenía que trabajar en lugares donde no trabajaba acá en Venezuela, y uno sale del closet constantemente. Si vas a un trabajo nuevo, tú tienes que ir con la banderita y decir, bueno, mira, soy gay. Para que el chalequeo en la oficina no comience a decir, mira, y tú tienes novia. Ah, bueno, es muy raro que ya tú tengas cierta edad y no tengas novia. Entonces, es un tema social que la lucha es porque en el día de mañana las nuevas generaciones no tengan necesidad de salir del closet. Tú no saliste del closet nunca, como una persona heterosexual. Entonces, bueno, el trabajo y la urgencia es que los que vienen atrás de mi generación no tengan la necesidad de vivir en ese closet, y que muchas veces a nivel familiar nos obligan a ocultar lo que somos. Por ejemplo, yo vivo en Guarenas y yo estudiaba en Caracas. En Caracas yo era abiertamente gay, y cuando bajaba a Guarenas era como pasando la frontera a que yo escondía mi closet. Por un tema social, familiar, de que daba miedo a salir del closet y que te boten de la casa. Porque como te decía a un comienzo, socialmente nos enseñan que tienes que estar, si eres un hombre te gustan las mujeres, y si eres una mujer te gustan los hombres. ¿Qué tan importante fue, por decirlo de esa forma, la salida del closet de Ricky Martin? Te hago la pregunta porque Ricky Martin era un símbolo sexual para las mujeres. Claro. Y de repente cuando salió del closet, bueno, quedaron todas patas para arriba, ¿no? Pero ¿qué tan importante fue para la comunidad diverso sexual por ser un ícono
de la farándula que se atreviera a salir del closet, Ricky Martin. Mira, fue algo histórico y liberador. Yo salí del closet leyendo el libro de Ricky Martin. O sea, Ricky Martin me dio a mí personalmente la valentía de salir del closet públicamente con mi familia, por ejemplo. Porque fue un ejemplo, y te lo hablaba con el tema de Disney, de la representación, en decir, wow, si Ricky Martin, siendo de talla internacional, una figura pública, salió del closet, bueno, yo, sin estar en esas alturas, bueno, puedo también salir del closet. Y para mi experiencia y para muchas personas más de la comunidad, pues bueno, Ricky Martin fue un ícono que nos permitió decir, bueno, yo soy como él, yo voy a salir del closet. Y su libro es maravilloso porque nos viaja en ese mundo interno, que todo lo que pasó él para poder salir del closet, toda esa liberación, porque lo decía el embajador de la Unión Europea hace unos meses atrás, la bandera de arcoíris es la bandera de la liberación, porque ya tú puedes vivir siendo como eres. Yo voy con mi pareja a las reuniones familiares, al trabajo, a la política, estoy con mi pareja, porque ya es un momento en que, bueno, ya no puedo ocultarlo más, ya hay que hablarlo, y mi trabajo en la política es, bueno, desde la política, abrirles caminos a otras personas para que también se sientan seguros dentro de estos espacios. ¿Cómo está organizado en Venezuela la comunidad sexo diverso? Pues, tú, por ejemplo, perteneces a un partido político, pero en Venezuela ¿hay alguna organización reconocida mundialmente? Y también cómo está organizado en el mundo, si es que está organizado. No, bueno, a nivel nacional sí hay una carencia de articulación importante. Estamos como los partidos políticos, desarticulados, cada uno con sus ideologías. Cada uno por su lado. Cada quien por su lado. Estamos intentando articularnos, estamos intentando unificarnos pero a nivel político sí me siento solo, ¿no? A nivel político, los demás partidos, hay mucha diversidad, pero asumiendo la vocería nacional, como la que yo estoy asumiendo hoy en día, en un nuevo tiempo, bueno, me siento un poco solo. He invitado y he llamado a los partidos políticos a que se involucren en estos temas de manera seria y de manera responsable en garantizar y promover que sus liderazgos sean diversos, ¿no? En toda su esplendor. Y es importantísimo en esta etapa que estamos, porque bueno, a nivel local, regional, estamos motivando y formando a que más chamos, más adultos se involucren en estos temas y que bueno, podamos contribuir a ese rescate de la democracia y a ese rescate de las instituciones del Estado. ¿Y dónde estamos? También nos nombraste muy por encimita, pero ¿dónde estamos desde el punto de vista legal? ¿Puede una pareja de hombres unirse en Venezuela en cualquier formato establecido en la ley? ¿Pueden adoptar dos hombres unidos? No sé si en matrimonio, porque obviamente no sé si está permitido en alguna fórmula o en alguno de los 335 municipios o en la Constitución, pueden adoptar un niño. ¿Dónde estamos en esa realidad en Venezuela? En esa realidad en Venezuela estamos de últimos en América Latina. O sea, América Latina avanzó desde el 2005 en adelante y Venezuela retrocedió al siglo XVIII. Pero es importante entender que estamos en un siglo nuevo, estamos en un siglo XXI, en donde la innovación y los temas actuales son los temas de diversidad, de temas de ambiente. En Venezuela, las parejas homoparentales no podemos casarnos. Y el casamiento no es un capricho, Emilio. El casamiento es simplemente que mi pareja, ambas personas tengamos los mismos derechos. Que si algo de salud, yo me enfermo y mi mamá está en Táchira, por ejemplo, si mi pareja está conmigo, él no puede tomar ninguna decisión porque legalmente no estamos reconocidos. Tengo que esperar que mi mamá venga de Táchira y si estoy grave, me muero, porque no estoy protegido por el Estado. Tampoco podemos adoptar. Bueno, aquí la adopción en Venezuela, ninguna pareja puede adoptar en Venezuela. O sea, el mecanismo jurídico de adopción está tan escueto que ninguna pareja puede adoptar en este país porque son muchos requisitos y los homosexuales tampoco podemos adoptar, es una realidad. La identidad de género tampoco, o por ejemplo ni siquiera concubinato es reconocido, que es tan fácil porque es sencillamente dos personas viviendo bajo un mismo techo. Ni siquiera llegamos al concubinato. Esa es una de las demandas y una de las luchas. Incluso en Guarenas, hace un año un amigo, su pareja falleció y la familia del que falleció todo se lo quitó, él quedó en la calle, por ejemplo. Entonces, ante esa desprotección es que exigimos el matrimonio civil igualitario porque queremos los mismos derechos que todas las personas. Porque al final, si seguimos nada más hablando del agua, de la luz, de la emergencia humanitaria, hay personas que han muerto
sin tener sus derechos, sin poder vivir libremente. Y por ejemplo, hoy la homosexualidad es penalizada en las Fuerzas Armadas. O sea, Venezuela aún penaliza ser homosexual. Te iba a preguntar sobre las Fuerzas Armadas. ¿Es así entonces? Sí, o sea, y eso no se toca, no se habla en el seno de las Fuerzas Armadas. Nada. Y sabemos que, bueno, hay dentro de las Fuerzas Armadas una gran población de homosexuales que viven en ese closet, como lo decíamos en comienzo, porque se les prohíbe ser hasta con 3 años de cárcel. Por ejemplo, el 14 de junio es el día del donante de sangre y los homosexuales no podemos donar sangre por los mismos estigmas del VIH-Sida. Y la ciencia ha avanzado. Hoy tú antes de donar sangre tú te haces muchos estudios, pero ya, por ejemplo, tú vas a donar sangre y en el papel que te dan de llenar te dicen, si tú tuviste relaciones con otro hombre, no puedes donar sangre. Y eso es un prejuicio. Entonces, Venezuela a nivel legal estamos tan atrasados que la demanda es avanzar hacia innovar como sociedad. O sea, un país que quiera innovar, un país que quiera crecer, no puede seguir con legislaciones del siglo pasado. Lenin, ya para culminar, ¿cuál es el obstáculo de vida más importante que debe sobreponer en este momento el sexo diverso? El obstáculo, actualmente el obstáculo más grande que tenemos es la falta de voluntad política. O sea, los ciudadanos no están hablando de temas de diversidad, es porque los políticos no quieren hablar de este tema. Y los que tienen las grandes vocerías no hablan de diversidad, no hablan de nuestras realidades, de nuestras identidades que han sido tan olvidadas. Y yo creo que uno de los obstáculos es esa falta de voluntad política nacional de las autoridades, del Ministerio, del TCJ, de la Asamblea. Y uno de los retos es cambiar esa visión de país que hemos tenido durante muchos años y conquistar y avanzar hacia una Venezuela democrática, diversa y que de verdad sea inclusiva con todas las personas. Muchísimas gracias, Lenín Castellano, secretario nacional de UNT Diverso. Y con esas palabras, recordándole una vez más a las personas que se conectaron tardíamente en Facebook o en Instagram, que pueden encontrar la versión completa de este programa en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho. Muchísimas gracias, Lenín, y será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.